Un solo error en un laboratorio puede destruir vidas en segundos. Un experimento fallido puede desencadenar tragedias que nadie imaginó. Cuando la ambición y la confianza ciegan a la ciencia, el precio puede ser irreversible. Hoy, exploramos el lado más oscuro y peligroso de los experimentos científicos. ¿Estás listo para conocer las consecuencias? A lo largo de la historia, miles de experimentos se llevaron a cabo con la intención de ayudar a la humanidad, pero terminaron causando dolor, destrucción y muerte. Muchos de estos proyectos comenzaron con buenas intenciones, otros con objetivos militares, algunos simplemente por curiosidad, pero todos comparten algo en común: subestimaron las consecuencias. Uno de los casos más conocidos ocurrió durante el siglo XX, cuando científicos comenzaron a experimentar con radiación sin comprender completamente sus efectos. En ese momento, la radiación era vista casi como una maravilla. Se utilizaba en productos domésticos, cremas, bebidas y dispositivos médicos. Algunas personas ingerían sustancias radiactivas creyendo que mejorarían su salud. Con el tiempo, comenzaron a aparecer quemaduras, fallos orgánicos, cáncer y muertes inexplicables. La ciencia descubrió demasiado tarde que la radiación, aunque invisible, destruye las células desde adentro. Otro episodio oscuro ocurrió cuando se realizaron experimentos con armas químicas. Se desarrollaron gases diseñados específicamente para atacar el sistema nervioso, los pulmones o la piel. En pruebas secretas, animales y en algunos casos, personas fueron expuestas sin saber exactamente qué se les estaba administrando. Muchos murieron en agonía, otros sobrevivieron con daños permanentes. Estos experimentos demostraron algo inquietante: el ser humano es capaz de crear sustancias más letales que cualquier veneno natural. Durante la Guerra Fría, se llevaron a cabo proyectos aún más extremos. Científicos intentaron modificar el clima, provocar lluvias artificiales, desviar huracanes e incluso generar terremotos controlados. La idea era convertir la naturaleza en un arma, pero los resultados fueron impredecibles. Algunos intentos causaron inundaciones devastadoras, mientras que otros provocaron sequías prolongadas. La atmósfera demostró ser un sistema demasiado complejo para ser manipulado sin consecuencias. También existen experimentos relacionados con el control de la mente. Investigadores intentaron alterar la memoria, el comportamiento y la personalidad de las personas mediante drogas, hipnosis y aislamiento extremo. Algunos sujetos olvidaron quiénes eran, otros desarrollaron trastornos mentales severos, y varios nunca se recuperaron. Estos proyectos buscaban crear soldados perfectos o espías controlables, pero lo que lograron fue destruir vidas. Pero no todos los experimentos fallidos ocurrieron en laboratorios. Algunos sucedieron en instalaciones nucleares, como pruebas de reactores, ensayos de seguridad y errores humanos. Una pequeña falla técnica podía desencadenar explosiones, fugas radiactivas y evacuaciones masivas. En cuestión de minutos, zonas enteras quedaron contaminadas. Miles de personas perdieron sus hogares, otras perdieron la salud, y algunas perdieron la vida. Lo más inquietante es que muchos científicos sabían que estos experimentos eran peligrosos, pero la presión por obtener resultados era enorme. Había carreras entre países, competencia por financiamiento y un deseo de reconocimiento. Todo esto llevó a tomar decisiones apresuradas. La historia también registra experimentos con enfermedades. Se liberaron bacterias para estudiar su propagación. Se infectaron personas sin su consentimiento. Incluso, se ocultaron tratamientos para observar la evolución natural de los padecimientos. Estas prácticas hoy son consideradas crímenes contra la humanidad, pero en su momento
fueron justificadas en nombre del progreso. Cada uno de estos casos deja una misma lección. El conocimiento sin ética es una amenaza. La ciencia es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta, puede ser usada para construir o para destruir. Los mayores desastres científicos no ocurrieron porque la ciencia sea mala. Ocurrieron porque los seres humanos que la manejaban olvidaron algo esencial, que detrás de cada experimento hay vidas, familias, historias y futuros. Hoy existen reglas estrictas para proteger a las personas y al medio ambiente, pero estas normas nacieron gracias a tragedias, gracias a errores que costaron demasiado caro. El verdadero progreso no consiste en ir más rápido, consiste en avanzar con responsabilidad. Porque el conocimiento puede abrir puertas increíbles, pero si se usa sin conciencia, también puede abrir puertas que jamás debieron ser abiertas. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la humanidad posee más conocimiento científico que en cualquier otro momento de su historia. Tenemos tecnologías capaces de modificar genes, crear inteligencias artificiales, manipular partículas subatómicas, alterar ecosistemas completos. Pero con ese poder, llega una responsabilidad inmensa. Hoy ya no hablamos solo de laboratorios pequeños. Hablamos de instalaciones gigantescas, redes globales de investigación, experimentos que pueden afectar a millones de personas al mismo tiempo. Un error ya no tendría consecuencias locales, podría tener consecuencias planetarias. Por eso, muchos científicos advierten que el mayor peligro no es la ciencia en sí, sino la arrogancia humana. Creer que podemos controlar todo. Creer que entendemos completamente sistemas que apenas comenzamos a estudiar. La historia demuestra lo contrario, una y otra vez. Cada desastre científico del pasado empezó con la misma idea. Todo está bajo control, hasta que dejó de estarlo. Los experimentos que salieron terriblemente mal no son simples capítulos oscuros, son advertencias. Mensajes claros de que el progreso sin conciencia es una receta para el desastre. La ciencia puede salvar millones de vidas, pero también puede destruirlas. La diferencia está en las decisiones que tomamos, en los límites que respetamos, en los valores que guían cada investigación. Quizás el mayor avance que la humanidad necesita no sea tecnológico, sino moral. Aprender que no todo lo que es posible debe hacerse. Aprender que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Y entender que el verdadero progreso no se mide solo en descubrimientos, sino en la capacidad de proteger la vida. Porque el futuro de la humanidad no depende únicamente de cuánto sabemos. Depende de cómo elegimos usar ese conocimiento. Y esa decisión se toma cada día. Con cada nueva generación, la humanidad hereda no solo el conocimiento acumulado, sino también las consecuencias de los errores pasados. Cada experimento fallido dejó cicatrices, algunas visibles, otras invisibles, pero todas reales. Ciudades abandonadas, personas enfermas de por vida, familias que nunca recibieron respuestas, zonas del planeta que permanecerán contaminadas durante siglos. Nada de eso ocurrió por maldad pura. Ocurrió porque alguien creyó que el riesgo valía la pena, porque alguien decidió avanzar un poco más, sin saber qué había al otro lado. La ciencia, en su esencia, es curiosidad. Pero la curiosidad sin límites puede convertirse en una fuerza destructiva. Por eso, hoy existen comités éticos. Hay revisiones internacionales y protocolos de seguridad. No es porque desconfiemos de la ciencia, sino porque entendemos de lo que es capaz el ser humano cuando se obsesiona con llegar primero. El verdadero enemigo
no es el conocimiento, es la prisa, la competencia, el deseo de ser recordado como el primero. Muchos de los peores desastres científicos ocurrieron porque alguien quiso acelerar procesos, saltar pruebas, ignorar advertencias, cerrar los ojos ante señales claras de peligro. Y la naturaleza, bueno, siempre cobra ese tipo de decisiones, tarde o temprano. Vivimos en una época donde nuevas tecnologías aparecen cada año. Edición genética, robots autónomos, inteligencia artificial capaz de aprender sola, energías nunca antes utilizadas. Cada una de estas herramientas puede convertirse en una bendición o en una pesadilla. Todo depende de quién las controle y con qué intención. Tal vez el mayor experimento que la humanidad está realizando en este momento es consigo misma. Estamos probando hasta dónde podemos llegar, cuánto podemos alterar, cuánto podemos modificar, sin destruirnos en el proceso, y nadie tiene una respuesta definitiva. Por eso es tan importante recordar las historias de los experimentos que salieron terriblemente mal, no para vivir con miedo, sino para vivir con conciencia, para entender que el progreso real no consiste en romper límites, sino en saber cuáles límites deben permanecer intactos. Quizás el mayor acto de inteligencia no sea descubrir algo nuevo, sino tener la sabiduría de detenerse, de hacer preguntas incómodas, de decir, esto no debería hacerse. Porque al final, la ciencia no es solo tubos de ensayo y ecuaciones, es una extensión de quienes somos, y si quienes somos no cambian, entonces ningún avance será suficiente.